Sí, un saludo a todos. Les habla el doctor Jorge de Jesús, endocrinólogo, presidente del Comité de Educación a la Comunidad de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. El endocrinólogo es un especialista experto en el manejo de condiciones hormonales, condiciones metabólicas y muy específicamente en todo lo que se trata de diabetes mellitus, diagnóstico, tratamiento y sobre todo la educación al paciente. Eso es lo que nos trae aquí en este momento, poderlos educar, ya que la insulina cumple 100 años de haber sido descubierta y todavía existen muchos mitos alrededor de la insulina. La insulina vino y se descubrió y salvó y ha salvado muchas vidas a través de la historia. La insulina que comenzó con páncreas de perro, luego cerdo, luego de ganado, y estas fueron evolucionando hasta que por fin la insulina se purifica y se hace ahora exactamente que la insulina humana. La insulina viene en distintas preparaciones: insulina de corta acción, insulina de larga acción, insulinas premezcladas, las insulinas inhaladas, y ya próximamente va a venir una insulina oral. Con la experiencia de María, en que nosotros tuvimos una gran mortalidad de pacientes diabéticos, se debió en parte a que muchos pacientes, pensando que la insulina había que tenerla refrigerada o congelada, se les dañó la insulina, botaron la insulina sin saber que la insulina, en la gran mayoría de los casos, se puede mantener a temperatura de ambiente sin necesidad de tener electricidad para poderla preservar. Últimamente he visto en las noticias que salen muchas personas quejándose de que se le fue la luz y que caramba, se le va a dañar la insulina porque no tienen hielo. La insulina no tiene que estar en contacto con hielo y de hecho la insulina nunca se debe congelar. La insulina usted puede usar el dispositivo que ya comenzó a utilizar y lo que nosotros le llamamos la botellita, ¿verdad? Que ustedes pueden poner la jeringuilla y sacar de ahí la insulina que van a necesitar diariamente, y esa la podemos poner, si quieren, a temperatura de ambiente menos de 86 grados, y ahí por lo regular puede durar un mes. Recuerde que cada preparación de insulina es distinta y puede que usted tenga una preparación de insulina que dure 42 días, que dure 56 días o que dure nada más que 14. Así que es bien bueno siempre que le pregunte a su médico que le atiende para saber en particular la insulina que usted usa, cómo la debe preservar en caso de huracán, en caso de que se vaya la luz, en caso de que tengamos una emergencia. Todo diabético que use insulina específicamente debe tener ya para esta época del año una mochila preparada con todo lo que necesite para sobrevivir por 30 días. Esta mochila no tan solo va a tener las insulinas, sino que va a tener también medidores de glucosa, tirillas, baterías extra, y va a tener también aquello que necesite para salir de un bajón de azúcar si tuviera necesidad de una emergencia de un bajón de azúcar. A veces la insulina puede tener una fecha de expiración, pero en una emergencia, no es para que lo use regularmente, pero en una emergencia usted debe seguir utilizando la insulina, y si al medirse la glucosa la insulina le está siendo efectiva, puede seguir utilizando la insulina de modo hasta que le sea funcional. Muchas veces no vamos a tener manera de llegar a la farmacia, muchas veces no vamos a tener manera de llegar al hospital. En Huracán María vimos que todos los terrenos se alteraron, no podíamos salir del carro, no había gasolina, no había luz. O sea que realmente la preparación que tenemos que tener hoy día, con la experiencia que ya pasamos con los terremotos, con María y con los apagones constantes que estamos viviendo, pues tenemos que levantar alerta para que estemos preparados siempre. Un paciente educado, un paciente preparado, es un paciente que sobrevive cualquier inclemencia. La dieta, nosotros tenemos que tener siempre comidas que se puedan preservar, ya sea enlatadas, carbohidratos deben estar disponibles, y ya sabemos que hay ciertos productos frescos que en un momento de emergencia no los vamos a poder tener, pero debemos tener cereales
que vienen ya secos en cajas, tenemos productos enlatados y tenemos otra serie de artículos que debemos siempre tener, incluyendo, si usted no puede tener glucosa instantánea, pues mire, tenga azúcar disponible, que muchas veces usted moviendo un poquito de azúcar en un jugo o en un poquito de agua puede salir rápidamente de una hipoglucemia. Hipoglucemia la referimos cuando el azúcar baja de 70 para abajo y usted empieza a tener síntomas. Si usted tiene síntomas de que le bajó la glucosa, usted tan pronto pueda seguir hablando y tragando, usted va a tomar 6 o 4 oncitas de jugo, las toma cada 15 minutos, le puede echar azúcar a ese jugo hasta que cada 15 minutos se siga midiendo los azúcares y empiece ya a subir la glucosa a 80, 90 o 100. Ya cuando vemos que va en una tendencia a subir los niveles de glucosa, podemos decir que usted está fuera de peligro. En caso de que sea severo la hipoglucemia, existe también una preparación de glucagón. Antes esta preparación venía inyectable, un poquito complicada, pero ya hoy día el glucagón viene en forma intranasal en polvo, no tiene ni siquiera que inyectarse. Aquí siempre va a necesitar que un tercero, que un familiar, quien lo acompañe, sepa cómo usar esta preparación. Muy fácil, usted la pasa a la nariz, da un bombazo del polvo, no lo tiene que inhalar, simplemente con que el polvo toque el área de la nariz, ya ese glucagón pasa, puede evitar que llamen a un 911, que tenga que terminar una sala de emergencia y que tenga una hecatombe mayor en términos de la emergencia que está siendo tratada. Nosotros sabemos también que cuando usted usa insulina, muchas veces hay insulina de larga acción, que una sola dosis dura 24 horas. Pero el paciente a veces cuando come le sube mucho la glucosa antes de cada comida. Es por eso importante que cuando vaya a hacer insulinas de corta acción, le llamamos a esto también insulinas prandiales. Usted se mide la glucosa antes de comer y de acuerdo al nivel de glucosa, usted se administra la insulina de corta acción, insulina prandial antes de cada comida. Es como si estuviéramos construyendo una casa. Tenemos la zapata, esa es la insulina basal. Y tenemos las columnas para la insulina prandial, las azúcares que van a subir después de cada comida para evitar que la montaña se nos haga muy alta. Recuerde que muchos de mis pacientes cometen el error que comen y después se pone la insulina prandial de corta acción. Pues ya subió mucho el azúcar y cuando la insulina viene a hacer efecto, ya el azúcar está muy elevada. Por eso la insulina prandial siempre se pone antes de que el paciente ingiere el alimento y hay algunas que requieren que sean algunos 15, 20 minutos antes de comer, pero las nuevas insulinas que han sido modificadas para que sean ultra rápidas se pueden poner inmediatamente antes de comer o inmediatamente después de comer y son muy efectivas. Así que nosotros tenemos que en estos 100 años del descubrimiento de la insulina ha habido una evolución enorme de las preparaciones distintas, todas buscando tener una imitación de lo que la naturaleza misma hace. La insulina se produce en el páncreas, un órgano, ¿verdad?, endocrino y exocrino, porque el páncreas produce hormonas, pero también produce unas sustancias que nos ayudan a la digestión. La insulina se produce en el páncreas y este páncreas va a producir insulina normalmente de acuerdo a lo que nosotros comemos. En el diabético, nosotros tenemos dos situaciones principales. Una, el paciente diabético tipo 1, que hay un problema autoinmune, o sea, anticuerpos que destruyen la capacidad del páncreas para producir insulina, y eso es diabetes tipo 1. El 10% de todos los pacientes diabéticos. Paciente diabético tipo 2 produce insulina, pero está resistente a la insulina. Esa insulina no hace su acción. Es como cuando nosotros sí metemos la llave en una cerradura, pero no se abre la cerradura y no se abre la puerta para que pueda pasar la glucosa a los tejidos y utilizarse para producir energía. Ahí tenemos diabetes tipo 2 por resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 1 por falta de producción de insulina. Siempre en el diabético tipo 1 necesitamos dar insulina una o más veces al día en ese paciente.
En el paciente diabético tipo 2 no necesariamente hay que dar insulina, pero muchos pacientes diabéticos tipo 2, a pesar de que no es tipo 1, produce insulina, eventualmente va a tener que usar insulina porque esas células del páncreas que producen insulina se desgastan. Así que con el pasar del tiempo, una enfermedad que es progresiva va a necesitar insulina, posiblemente una insulina basal que se pone una vez por la noche y luego insulinas prandiales que se ponen antes de cada comida y a veces combinándolas con agentes orales. Hay una serie de medicamentos nuevos, muy interesantes, que nos ahorran el uso de insulina en pacientes diabéticos tipo 2. Estas inyecciones vienen una vez a la semana, no son insulina, nos ayudan a bajar peso, nos ayudan a vencer la resistencia a insulina y muchas veces el paciente, en vez de usar 4 dosis de insulina al día, usa una basal y utiliza entonces una inyección semanal que permite un buen control y que permite que ese paciente hasta baje peso, se protege el corazón y muchas veces hay protección renal. Hay otros medicamentos nuevos que salen para ser utilizados oralmente. Estos medicamentos orales hacen que botemos azúcar en la orina. Al botar azúcar en la orina, baja el peso, baja la presión, se protege el corazón, se protege el riñón y si tenemos albúmina en la orina, también minimiza el hecho de que progrese este paciente en enfermedad renal terminal. Así que siempre, con todo lo que tenemos hoy día, consúltele a su médico, haga las preguntas pertinentes, edúquese. La educación sigue siendo el pilar más importante en el manejo del paciente diabético. Son 500,000 pacientes diabéticos en Puerto Rico, así que vamos a hacer lo posible por evitar complicaciones en estos grupos y posiblemente hacer todo lo que nos esté a nuestro alcance, hacer ejercicio y dieta para evitar la progresión de esta enfermedad. Muchas gracias.